Fan Family de YouTube, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una receta increíble. ¡Ja! ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais? Que había crecido y había un poquito encuerpado y todo. Aquí os presento al amigo Pablo, al amigo Pabli, que es valenciano. Sí, de Denia. ¿Verdad? Amón Valencia. Amón Valencia. Venga, pues nada, me has pedido por YouTube, me has escrito, de todo para hacer la quesada pasiega. Es que llevo aquí unos años en Cantabria y no sé hacer todavía una quesada pasiega. La auténtica quesada pasiega. Repetimos, la auténtica quesada pasiega. La auténtica, de verdad. No he visto ninguna receta en YouTube ni en internet ni nada que sea la auténtica. Esta, la verdad, fíjate, estaba yo dando un curso de cocina y hice una quesada que la llamaba yo quesada castañera. ¿Por qué? Porque lleva leche condensada, lleva yogur, es diferente, ¿no? Entre los alumnos que tenía yo, había una señora pasiega. Por cierto, que le mando un fuerte abrazo a Luisa, que bueno, pues yo digo que está muy joven, pero tiene mucho, más de 80, bueno, yo digo que 70, ¿vale? Que no se nos enfade. Pero dijo, pues yo traigo la leche, yo traigo tal, y la hacemos. Digo, joder, pues qué más. O sea, se me abrieron los ojos, digo, joder, voy a aprender a hacer la auténtica receta, la auténtica quesada pasiega. Vamos a presentar los ingredientes. Mira, yo voy a hacer 3 litros de leche. Esta leche... no es del súper, ¿no? Mejor, no es del súper. Aunque luego explicaremos que también hemos hecho queso con la leche del súper, que por ahí lo tenemos, pero en el enlace. Pero no se puede, o sea, pierde mucho, no es lo mismo. Esta leche lo que pasa es que ha estado en nevera ya, porque yo no puedo tener una leche fuera de la nevera. Tiene que estar en nevera, o sea que ahora os voy diciendo. 3 litros de leche. Tengo cuajo. No sé si sabéis de dónde sale el cuajo. El cuajo sale del estómago de los rumiantes, sobre todo de los corderos. Tengo 200 gramos de harina por cada litro. Tengo 600 gramos de harina. 6 huevos. 2 huevos por cada litro de leche. 1,50 kg de azúcar. 350 por litro de leche. 300 gramos de mantequilla. 100 gramos por cada litro de leche. Una pizca de sal, que echaremos 3 pizcas. Ralladura de limón, un poquito. Y canela. Esto solo es para echar por encima, para que quede bonita. Y bueno, estos son los ingredientes. ¿Qué puedo decir? Que cuanto mejor sean los ingredientes, mejor va a salir. Ten en cuenta que aquí en las montañas y demás, las montañas, que esta es una belleza increíble, bueno, los pastos y demás pues son maravillosos. Y entonces las vacas dan mejor género que en ningún sitio, eso todo hay que decirlo. Buena leche, de la leche sale buena mantequilla. Los huevos de las gallinas camperas, fíjate qué maravilla. Fíjate, ahí está limones, que el otro día hemos presentado, también hemos enseñado unos limones y unas naranjas de aquí. Oye, yo no te voy a decir que mejor que en Valencia, pero increíbles, de verdad, increíble, increíble. Y bueno, pues o sea que son buenos ingredientes. La harina también, la harina aunque venga de Castilla, pero era un buen género. Hay un pueblo que tiene el Paseo de los Limoneros, ¿no? Sí, se llama Novales. Es verdad, Novales. Novales, bueno, ya te hablaremos luego porque tengo ya ahí mano de Buda, tengo escungua, tengo mandarino enano, tengo varios. Pero mira, limón y naranjo no tengo. A ver si os apuntáis a alguno, si me lo regaláis, les planto. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser calentar un poco la leche. La leche tiene que estar, fíjate, si es recién ordeñada, no hace falta calentarla ni nada. O sea, más o menos nosotros, si no tenemos fiebre, tenemos 37 grados, más o menos por allá anda la vaca. Y vamos a conseguir eso, una temperatura entre 25 y 35 grados, vamos a ver. Aunque aquí en el bote pone, bueno, que no me alcanza la dentadura para verlo, pone 20, mira, tú que lo ves mejor. 36 a 38 de grados. 36, pone de 36 a 38 grados. Bueno, claro, no tenemos termómetro. A ver si yo con el dedo calculo bien la temperatura. Vale, pues entonces vamos a poner a calentar la leche un poquito. Pablo, vamos a calentar la leche en esta olla, digamos. ¿Qué es lo que siempre recomiendo en mis vídeos? Mojar el fondo de la cazuela con agua. ¿Y ¿vale? esto para qué? Para evitar que se queme, que se resqueme un poco la leche, sobre todo si la vas a hervir. Ahora ya que está mojada, la sueltas y echamos la leche. Lo vas a hacer tú, yo no voy a trabajar hoy. Yo trabajo todo. Venga, pues sí. Cada botella tiene 1,5 litros y echamos 3 litros. Ya tenemos los 3 litros de leche, pues la ponemos a calentar un poco a fuego suave, ¿eh? A fuego suave para que no coja mucha temperatura. Con el fondo mojado. Con el fondo mojado, recordad, y eso mismo. Bueno, pues luego ya tenemos todos los ingredientes preparados. Vamos a batir un poco los huevos aparte y vamos a derretir la mantequilla. Es lo único que tenemos que hacer. Pablo, mira, ahora la mantequilla vamos a ponerla en un bol y lo vamos a meter un poco al micro para que se derrita.
no la podemos poner sin derretir. Pues al micro la ponemos unos minutos, o sea, yo lo pongo cada 15 segundos y la paro, 15 segundos y la paro, para que no coja mucho calor. Ahora batimos un poco los huevos, por tenerlos ya batidos. Esto ten en cuenta que lo echaban las pasiegas, normalmente eran las amas de casa lo que lo hacían. Esto lo echaban todo a la vez, una vez que estaba cuajado, que tenía cuajada la leche, lo echaban todo a la vez y lo movían con la mano, con la misma mano. Por ejemplo, tenemos gran postre de la Vega de Paz, de Pasiegos también. ¿Y por qué lo de Pasiegos entonces? Lo de Pasiegos, pues mira, hay 3 pueblos pasiegos. 3 villas. Sí, dicen 3 villas pasiegas. Dicen que, bueno, que puede ser Celaya o puede ser una gran superficie que se llama así. No, hay 3 pueblos pasiegos y tengo que decirlo porque si no se me enfadan. La Vega de Paz, San Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera. Y no hay más. Lo que pasa es que ya a toda la zona se la llama Valles Pasiegos también, ¿no? Yo creía que era porque como pasa el río Paz, como todo lo que bañaba el río Paz... Eso mismo, pero solo se dice esos 3 pueblos, digamos, que son preciosos, además es precioso. Cualquiera de ellos es muy bonito. Y las pasiegas tenían fama, las mujeres pasiegas tenían fama de que tenían buena, como las vacas, buena leche, ¿sabes? Y eran las que amamantaban a los hijos de los reyes, fíjate. Y ahí cogieron mucha fama y ya por eso se dio a conocer más a toda la zona pasiega, a todos los valles pasiegos. Fíjate, por ejemplo, lo que te decía de que moverlo a mano, lo movían a mano. Y, por ejemplo, el sobao, que es un gran postre típico de aquí, de los valles pasiegos, el sobao se llama así por la manera de moverlo, sobarlo con la mano, ¿sabes? Eso lo sabe muy poca gente. Pero bueno, como estamos aquí haciendo la auténtica que se llama pasiega, me voy a enrollar un poquito más aquí con mi amigo Pabli, porque es un campeón. Algún día haremos una receta de las suyas, de allá, como puede ser una paellita o un arroz al horno, o una anguila a la lipebre, algo de eso, ¿vale? Genial. Bueno, más o menos, a ver, con el dedo, 30, 34, 34 y medio, 35, ¿vale? Ahora vamos a echar una cucharadita de cuajo por cada litro. Tenemos 3 litros, pues 3 cucharaditas, un poquito más. Nos ayudará a que cuaje mejor. Y ya esto lo removemos y lo dejamos reposar. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que la leche, digamos ya cuajada, se despega de las paredes de la cazuela. Vaya susto les hemos dado al principio del vídeo, Pablo. Ya verás. Bueno, pues ahora en cuanto vaya cuajando, os enseñamos. Hasta dentro de un ratito. Estamos de vuelta, Pablo. De vuelta, hemos comentado de los pasiegos y eso, vamos a ir un día a hacer una acampada por ahí. Bueno, a ver si está esto. Fíjate. Cuajadito, ¿ves? Lo que decía yo primero, cuando se despega de las paredes. Bueno, pues ahora hay que darle así como cortes. Esto normalmente se hace con una lira. Una lira tiene muchos alambres. Pero bueno, tú haz en zigzag, ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim. Mejor así, mira. Ahí y así. Hazlo nos contaré. Ahora tiene que soltar el suero. Esto ya sería para hacer queso, fíjate. Queso fresco. Queso fresco se pondría en una estameña, en un trapo, para que no pase el cuajo, digamos, o sea, lo que está cuajado, y saldría el suero, ya vale. Que me gusta encontrar trocitos. Ahora, cuanto más tiempo vaya pasando, más suero va a haber. Entonces, tampoco quiero desaprovechar mucho el suero. O sea, desaprovechar mucho lo que está cuajado ya. Quiero que no salga mucho suero, porque si no nos quedamos sin quesada, ¿vale? Entonces ahora solo es mezclar todos los ingredientes. Aquí vete echando ya la harina. ¿Entera? Que teníamos, ¿cuánto era? 200 gramos por litro. El azúcar, que eran 350 gramos por litro. Echamos la mantequilla, que eran 100 gramos por litro. Siempre que nos vean, vuelca para allá. Y echamos el huevo. ¿De cuántos huevos eran? Eran 2 por litro. Y yo te hago la raspadura del limón. El toquecito del chef. Bueno, vale, coge la varilla y lo vamos removiendo. Pues ya, vete moviendo así. Yo digo siempre movimientos envolventes, ¿sabes? Y nos falta un ingrediente. Una pizca de sal. Desde aquí arriba te lo echo. Vale, sacude bien la araña y a mano. Perfecto.
La mano vas a ver. Como las pasiegas. Eso mismo. Bueno, ahora te voy echando esto. A mí me gusta no moverlo mucho, ¿sabes? Encontrarte entre la quesada estos trocitos, así como si fuera queso fresco. Y otra pregunta, te voy a poner en un compromiso. Hay gente, ¿no?, que dice, va, el suero ya no vale para nada, ¿no? El agua, ese no vale para nada. Pues sí vale. Del suero sale todavía producto, sale requesón, ¿sabes? ¿Y cómo se hace? Yo eso recuerdo cuando era niño, tenía una tía que tenía ovejas y hacía mucho queso de oveja. Bueno, también voy a mandar un saludo a mi amigo Matías de la Antadilla, del pueblo de Palencia. Y hacía queso con la leche de oveja. Espera un poco para moverlo, para que queden esos grumitos que me gustan a mí. Y el suero, pues claro, salía mucho suero, si haces queso sale mucho suero. Pues se lo regalaban a mi madre y recuerdo que mi madre lo ponía al calor, no a hervir, no tiene que hervir. Se pone al calor, claro, necesitas muchos litros. 12, 15, 20 litros, pues igual te sale medio kilo de requesón, o sea, muy poco, la verdad. Que tiene ya el suero, ya es prácticamente poco, es agua prácticamente, pero tiene mucha proteína, tiene mucho... Y el requesón es totalmente diferente a esto, fíjate. Ahora, ya despacio con la mano, vas moviendo. Pues ahora te meto yo en un compromiso. A ver, ay Dios. Bueno, perdona, al suero le echaban unas gotas de vinagre y unas gotas de limón. Para que corte. Sí, dime ahora, ay Dios mío. Vas a tener que hacer un vídeo de todos los tipos de queso que se pueden hacer con la leche. No te jeringa. Infinitos, bueno. No, pero tipo queso crema, queso Filadelfia. De esos, es que con este queso no se puede hacer queso Filadelfia, queso crema. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿El queso crema? Ya, ahora sí que me has metido en un compromiso. Pues eso ya lo tengo que mirar, pero no, con este se hacen muchos quesos. O sea, ten en cuenta la cantidad de quesos que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cantabria el queso... Sí, y vete moviéndolo despacio, sin desmigar mucho el producto, ¿vale? Aquí en Cantabria, pues tenemos un montón de denominación de origen, un montón de ellas, ¿eh? Y bueno, entre ellos, pues el de cabra, el tres leches, el de vaca, el de oveja, allá. Por cierto, tenemos precalentado el horno. Tenemos el tresviso, que eso es alucinante. Estos son tresviso. Pero eso ya, pues depende de la cueva, depende a muchas veces, pues, de la temperatura de las cuevas y demás. Hemos echado todos los ingredientes, ¿verdad? Pablo, tú di qué estamos haciendo. En moldecitos de estos, que son los ideales. Aunque realmente el auténtico es el ovalado, pero es que no se encuentran ya. Uno que es un poco más grande y así de forma oval, ¿vale? Y le hemos untado mantequilla. Pero de la quesada, de los moldes que has dicho, sí. Yo me he fijado que cuando voy, una que me gusta mucho a mí en Celaya, que es la de Landral. El Landral, sí, hombre. ¿El Landral? ¿El Landral es de Celaya? Sí, está en Celaya. Celaya, bien. Tienen ahí como unas ollas... Sí. Así típicas, en vez de un molde así. Sí, hombre, aquí en Cantabria, pues oye, tiene fama el macho, tiene fama Casaluca, tiene fama, a ver, que no se me olvide nadie, pero bueno, todas para mí son buenísimas, todas para mí. Lolín, Joselín, bueno, un montón de ellos, que perdonadme que se me olvide, pero bueno, todos tienen muy pocos. Pero me quedo con las de caseras, la que hace la clásica abuela, Luisa la pasiega, esta que me enseñó a hacer esta receta. Mi abuela no es pasiega. Ya, pero bueno, yo tampoco soy pasiego, que soy de Palencia, pero mala publicidad ahora sí. Me decían a mí todos que de Chile ya eres casi medio pasiego, y pues claro que sí. Ahí, mirad, a mí me gusta eso, que el cuajo quede ahí en grumitos, ¿eh? Ahí enfoca bien porque a mí siempre me da rabia que cuando lo intento en casa nunca se me queda igual. Bueno. Para ver bien la... Ya, ¿verdad? No, la textura que tiene que quedar. A ver, la primera vez, pues, siempre te das cuenta cuando haces la primera vez, aunque te salga muy bueno, que lo puedes mejorar. Entonces, ahí es el truco del chef, digamos. Ahora vas repartiendo, no muy altas, mitad o así del molde. Hemos cogido estos, pero bueno, ya ves la cantidad que nos va a salir. Y aquí no hemos enseñado el suelo que nos ha salido. Como os he dicho, no he intentado que no salga mucho suelo. Vale, pues las vamos a llenar todas. Pero aún así hay bastante. Bastante cantidad, ¿verdad?
¿Cuántos litros de leche hacen falta para que hacer- salga ahí, por ejemplo, 1 kilo de queso? Un kilo de queso. Un kilo de queso, mira. Este es para hacer el queso, estos moldecitos, ¿Es ¿vale? queso de kilo? No, este será de medio. Cada kilo de queso, normalmente, depende de la leche, el valor nutricional que tenga, las grasas que tenga y demás, pero suele utilizarse de 12 a 15 litros de leche. Fíjate, luego, ahí vale, mira, ese tamaño está ideal, vamos a repartirle bien. Pero claro, luego nos quejamos de que el queso bueno Pues es caro. Jolín, hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? El producto, la leche, últimamente las quesadas y los sobaos han subido mucho el precio. ¿Por qué? Porque ha subido la mantequilla un montón, horrible. O sea, que es que muchas veces tienen que calcular ellos, a ver, pues eso, el precio, gasto y demás, pues es que se está poniendo todo por las nubes, Pablo. Bueno, ahora lo último que queda, la canela. Así por encima un poco, tampoco, Que quede bonito. tampoco mucho. Y aunque no quede tan rico, se puede hacer con otro tipo de... O sea, se puede hacer con queso comercial o con queso fresco. Con queso fresco se puede hacer, mira. El típico de queso Con los Burgos. mismos ingredientes, pero en vez de la leche, el queso de Burgos. Queso, bueno, la de Cantabria también, como bien has dicho, nombres. También. A mí me gusta mucho el de la jarabí. Es muy bueno, es muy bueno. Aquí es que aquí en Cantabria hay buen producto, Pablo, entonces hay muy buenos, muy buenos. Pero bueno, cualquiera de Cantabria. Mira, yo siempre digo una cosa de Cantabria, Pablo, que en Cantabria hay muchos restaurantes, pero lo bueno que tiene es que en ninguno se come mal. Hay muchos sitios de quesos sin queserías. ¿Lo que sería? ¿A la mujer del quesero que será? ¿No? Todos son muy buenos. Por ejemplo, yo soy muy amigo de Quesova, una quesería que hay que se llama Quesova del Valle de Soba, que es No sé yo de dónde será, ya no sé qué soba. Quesova del Valle de Soba. Pero es alucinante, de verdad. Mi amigo, además, mira, es el presidente de queseros de José María, Chema, mi amigo Chema, y no me acuerdo. Bueno, pues ahora ya, con mucho cuidado, mira, tenía un papelillo por ahí, mira, para que no se nos manche lo del horno, lo metes al horno, ponemos para proteger, y aquí nos van a caber 3 o 4, pero bueno, lo vamos a hacer en varias tandas. Entonces, ahora, el horno previamente calentado. ¿Cuánto? Yo le he puesto a 180 para que caliente, pero ahora le he bajado la temperatura y está a 150. Sobre 12-15 minutos. Pues vamos con el horno. Vamos con el horno con cuidadito. Pablo, Pablete. Pablo, Pablito, Pablete. ¿Cómo huele esto? Pablito, qué clavito, clavo, Pablito. ¿Qué te ha parecido esto, Pablo? La verdad que más sencillo de lo que me esperaba y huele espectacular, ¿sabes? Sí, a ver ahora, vamos a ver, mira, están hechas. Quizá hay que subirle el tiempo, la temperatura. Ponerla un poco más de 180, puede ser, entre 180 y 200. 150 me he dado cuenta que se ha quedado corto, ¿verdad? Ay, necesita mucho más horno y no suben las paredes del molde, ¿vale? Pero bueno, vamos a abrir una, a ver qué tal. Esta yo la recomiendo comer templada, recién sacada del horno, no. Mira, wow, tiene un corte maravilloso. Ahora según salga, por cierto, ya me he quitado los guantes, Mirad, ¿veis? Esto blanquito son los trocitos de cuajada. Por cierto, Elena, ¿sabes lo que mientras lo prueba Pablo? Así que como no va a abrir la boca, ahora hablo yo. Elena, ¿sabes con quién me he encontrado en el supermercado ahora cuando he ido a comprar mantequilla? Con Vanessa, de San Pedro del Romeral. Vanessa, fuerte abrazo, eres una máquina. Y bueno, tengo que dar saludos por ahí. ¿A quién? No mires la cara de Pablo. ¿A quién tengo que dar saludos? A Pilar de Asturias, Pilar García de Asturias de Oviedo. A ver, la chuleta. Como he dicho ya, un saludo a Mari Renu 2997 desde Australia, que me ha hecho mucha emoción porque desde Australia verme. Y a MP YouTube 2443 desde Bilbao. Y a Carmen del Río desde Corrales, de Buelna, en Cantabria. Y a Pilar, que ya lo he dicho. Y a Pablo, y a Jesús Suárez, también desde Corrales, el tío Jesús. Y a Pablo, gracias Pablo. Desde Denia. Desde Denia, que se suscriban, ¿verdad? Que no cuesta nada, que no. Y a que a ti ahora ya cada vez que veas un suscriptor más te hace ilusión. Bueno, y que nos comenten desde qué lugar del mundo nos ven. ¿Desde qué lugar del mundo nos ven? A ver, tenemos aquí a Natividad. Vamos. Dilo, ¿Qué te ha parecido, Pablo? Exquisita. De verdad. Tú di la verdad. Siempre digo yo que digáis la verdad.
¿Por qué? Pero riquísimo. Ostras. Esto no llega a casa. Pues mira que hemos echado 1 kilo de azúcar y para mí está floja de azúcar un poco. Es que a ti te gusta mucho el dulce. Yo, o sea, la leche con esa leche azúcar. Bueno, Está pues. impresionante. Mira la abuela ya dice que está impresionante. Que muchas gracias, espero que os haya gustado. Suscribiros, porfa. Suscribiros, comentarme desde qué lugar del mundo nos veis. Y hasta la próxima semana. Mientras Pablo y yo hemos estado haciendo esto, hemos hecho otra receta. Que saldremos más adelante, ¿verdad? Una receta sencillita. Adiós. Hasta luego. Máquina, eres la bomba. Adiós. Vaya susto hemos dado al principio, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.